Jeremías 18, del 1 al 6. Bueno, yo lo voy a leer, ¿ya? Empezamos y dice: la señal del alfarero y el barro. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es bastante interesante lo que Jesús le muestra a Jeremías. Dice que cuando Jeremías entra a la casa del alfarero, ve que el alfarero estaba recogiendo el barro o la arcilla para empezar a hacer una nueva vasija. Entonces, cuando vio Jeremías al alfarero realizar esto, vio que al alfarero no le estaba gustando la forma que estaba tomando la vasija. Entonces lo que hizo este alfarero es volver a hacer, dice que deshizo lo que estaba haciendo y comenzó a darle forma nuevamente. Entonces nos muestra que la volvió a hacer y cambió la forma. Entonces, una vez que la vasija tomó la forma que el alfarero quería, dice que le agradó y le empezó a gustar mucho más que la que había anteriormente. Y dice que en aquel instante Dios le dijo a Jeremías que aspiraba que viera al alfarero rehacer la vasija en otra forma. Y le dice: tú, Jeremías, y todo el pueblo de Israel son como el barro en manos del alfarero, porque tú estás en mis manos. Te formaré y te haré como quiero que seas. Confía en mí y déjame crearte como yo quiero que seas. Es bastante interesante porque nos muestra cómo Jesús quería transformar y quiere transformar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nos creó el Señor? ¿Cómo creó al hombre el Señor? Y nos dice en la Biblia que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dice que del barro lo formó y sopló aliento de vida sobre su nariz. Pero quizás nos podemos preguntar: ¿por qué creó al hombre de barro y no de otro material? De un material como piedras preciosas, perlas, de un material más resistente. Y esto es muy interesante porque el Señor nos hizo de barro, porque el barro era un material moldeable y restaurable. Y el Señor sabía que el hombre iba a llegar a pecar. Y porque nos amaba, nos hizo de barro para que en algún momento Él nos llegue a moldear nuestras vidas. Y a diferencia de Lucifer, que a Lucifer dice que era el ángel más bello, pero el corazón de este ángel estaba totalmente totalmente orgulloso, creía que podía ser como Dios, y él no tenía remedio. A diferencia de nosotros, que como somos hechos de barro, tenemos la esperanza de que podemos ser moldeados y transformados por Jesús. ¿Y cómo es el buen barro? Dice que el alfarero no usa cualquier material, sino que él busca el material correcto para llegar a ser, para obtener la vasija que él desea. Dice que el alfarero selecciona el terreno del cual va a obtener el barro, y este barro tiene que contener las características necesarias para que sea seleccionado. Significa esto que el alfarero le va a poner la mirada, o le va a poner en realidad los ojos a ese barro que cumple todas las características que él necesita. Caso contrario, el alfarero correría el riesgo de perder su tiempo y de obtener una vasija que quizás no le va a servir o se va a llegar a romper en algún momento.
El barro, ¿a qué se referirá con el barro? Nosotros somos barro, ustedes son barro. Tú y yo somos barro. Entonces dice que del barro que se forman recipientes se puede obtener y puede contener tesoros. Entonces tú y yo somos diferentes. Yo no soy igual que Gretchen, yo no soy igual que Rafaela. Somos totalmente diferentes, ¿no? Tenemos diferentes capacidades. A unos les da el deporte, a otros no, a unos les da la cocina, o tienen bastantes cualidades que nos diferencian los unos de los otros. Pero algo que nos caracteriza a todos es que ninguno somos más que polvo. Todos somos totalmente iguales ante los ojos de Dios. ¿Y quién será el alfarero? Si nosotros somos el barro, ¿quién será el alfarero? El alfarero es Dios. Y lo que Dios está buscando es un buen barro. Dios es el alfarero y Dios está en busca de un buen barro. Entonces es Dios quien quiere que nosotros seamos ese buen barro que Él está buscando. Aunque seamos una pieza imperfecta o estemos dispuestos o no, o ni siquiera tengamos la necesidad de nosotros mismos engrandecernos y creernos que somos perfectos, ¿no? Sino más bien somos piezas imperfectas y necesitamos estar dispuestos a pasar por el proceso de perfeccionamiento. Y esto significa que nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos al proceso del torno. Quizás muchos de nosotros nunca nos hemos preguntado quién es el alfarero en nuestras vidas, porque podemos seguir a personas, a predicadores, a amigos que nosotros creemos y decimos quisiera llegar a ser como esa persona, y adoptamos quizás actitudes de esas personas, pero no nos damos cuenta muchas veces que deberíamos seguir en realidad los pasos de Dios, los pasos de Jesús. Entonces solo falta que nosotros aceptemos que el alfarero de nuestra vida es Dios, y nosotros debemos aceptar y decir al Señor que queremos que Él nos forme, que Él nos transforme, que Él moldee nuestras vidas. Entonces Dios quiere moldear nuestras vidas, quiere moldear la vida de cada uno de ustedes como una de sus mejores piezas. Entonces para eso debemos revestirnos de humildad y debemos permitir que sea Dios nuestro propio alfarero. Ahora, algo muy interesante es que no hay ninguna promesa sin proceso. No hay promesa sin proceso. Y en estos tiempos la gente se frustra con facilidad porque se ha puesto de moda y en todo lado sale que nosotros debemos dejar ir, debemos aprender a soltar. Dice que si en un matrimonio ahora hay discusiones, peleas, se divorcian. Si en el deporte el entrenador les exige más, lo dejan. Entonces, ahora se ha puesto bastante de moda aprender a soltar. Y claro que hay situaciones en las que uno debe soltar cuando hay circunstancias que te apartan de Dios o te contaminan. Pero se habla muy poco de aprender a sostener, aprender a permanecer. Es decir, que no salir huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando hay una situación difícil, que no nos alejemos y desistamos ese momento. Entonces debemos aprender a agarrarnos fuerte, aunque duela, porque vale la pena estar ahí, vale la pena quedarse. Entonces algo muy interesante que leí es que huir de todo proceso de dolor es autosabotear nuestro propio crecimiento. Es muy interesante porque uno por lo general huye de estos procesos que duelen, ¿no? Que situaciones que son difíciles para nosotros, uno tiende a huir o a escapar, pero eso es autosabotear nuestro propio crecimiento. ¿Alguna vez se han puesto a pensar
en que la belleza y el sufrimiento se abrazan. A mí la verdad es que me ha sorprendido porque por lo general el sufrimiento dice que son como cosas negativas, cosas feas, y la belleza todo lo contrario, ¿no? Pero dice aquí que la belleza y el sufrimiento se abrazan. Y aquí les voy a decir, no sé, ¿alguno sabe cómo surgen las perlas preciosas y cómo su formación está ligada a un proceso de sufrimiento? Dice que las perlas se forman dentro de las ostras, y cuando un pequeño granito de arena, muy pequeño, penetra en el interior de la ostra, dice que lastima, hiere la piel sensible del molusco. Entonces dice que para cicatrizar su herida, el molusco empieza a producir una sustancia viscosa que se llama nácar, que recubre el granito capa por capa. Y dice que este proceso de cicatrización puede durar hasta 10 años. Increíble cómo un pequeño granito de arena puede producir una cicatrización de 10 años. Entonces, finalmente, cuando esta herida cicatriza, dice que será la valiosa perla de nácar. Entonces, la perla es el producto del sufrimiento de la ostra. El molusco debe ser herido para crear esa joya preciosa y de gran valor. Es impresionante, yo nunca me había puesto a pensar, porque las perlas son tan bonitas, y uno no se imaginaría que esa perla tan chiquita, tan bonita, pudo haber sido el proceso de dolor de la ostra, del molusco, ¿no? Es impresionante. Entonces, con esto sabemos y podemos ver que todo dolor tiene sentido. Dice que la perla, a pesar de ser tan bonita, y que muchos quizás no sabemos y la vemos, podemos ver y simplemente no darle el valor que merece, porque no sabemos el proceso de sufrimiento que tuvo el molusco, ¿no? La ostra. Entonces todo dolor tiene sentido y se está formando algo de gran valor dentro de nuestros corazones. Una belleza que nace del dolor y que es muy deseada para Jesús, muy deseada por Jesús. Y esto realmente, yo creo que para cada uno de nosotros es como que una meta, llegar a ser deseados por Jesús. ¿Quién no quisiera ser deseados por Jesús? Que Jesús, cuando nos vea con agrado nuestras vidas, ¿no? Imagínense que Jesús tenga sus ojos puestos en nosotros y que desee nuestras vidas. Realmente a mí no sé cómo explicar, pero me llena, me quebranta, ¿no? Entonces, en tantas situaciones por las que pasamos muchas veces, tendemos a preguntar el por qué. ¿Por qué de esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? Y sin embargo deberíamos hacer la pregunta de ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta situación, de esta tribulación, de esta prueba? ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Para qué? Y debemos entender nosotros que todo proceso, toda prueba es con un propósito. Vamos a leer el Salmo 138. (138:8). Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí nos dice que Jehová tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Y Dios tiene un propósito exclusivamente para cada uno de nosotros. Yo no tengo el mismo propósito que tiene cualquiera de ustedes, ¿no? Imagínense de tantas personas que hay en el mundo, que Dios haya preparado un propósito exclusivo para cada uno.
realmente somos importantes para Él. Y Jesús no abandonará su plan, no abandonará ni nos dejará a la mitad hasta que Él cumpla su propósito en nosotros. Entonces Dios debe meternos en ese proceso de formación, así como el alfarero moldea su vasija, exactamente así. Y al momento de moldearnos, nos va o quizás nos deshace y nos vuelve a hacer las veces que desea. Y ese proceso es bastante doloroso. Y todos pasamos por procesos. Yo sé que en este lugar, todos los que estamos aquí hemos pasado alguna vez por un proceso que nos ha roto, nos ha quebrantado. Y el alfarero, al momento de realizar la vasija, dice que quita pedazos o deshace o le echa más agua y moldea y aprieta y agarra. Entonces ese tipo de procesos son los que duelen. Dios quita de nuestras vidas, quita personas, quita situaciones que no le agradan, que no nos hacen acercarnos a Él y que en el momento duelen. Pero como les había comentado, todo es con un propósito. Incluso en el tema, un ejemplo, digamos, un deportista, un futbolista como Messi, él para llegar a donde está en este momento ha pasado por un proceso desde niño, entrenamientos, arduos entrenamientos, quizás mucho desgaste físico, emocional, un montón de cosas por los que los futbolistas pasan. Entonces, hasta donde está en este momento significa que ha pasado por todo un proceso difícil y duro para llegar a alcanzar la meta, ¿no?, que tiene ahora. Y muchas veces nosotros huimos de las pruebas y tribulaciones. Yo me acuerdo, había un tiempo que una vez escuché a un predicador que decía que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos use, que queremos ser un instrumento para Él, que queremos crecer, le estábamos pidiendo a Dios que nos dé pruebas, que queríamos pruebas. Señor, úsame, pruebas. Entonces yo ahí me alarmé y dije, yo no quiero pruebas, porque en ese momento habíamos pasado por pruebas que realmente eran dolorosas y uno quiere evitar el sufrimiento en sus vidas. Entonces yo en ese tiempo decía, yo no quiero pruebas, y evitaba y me hacía así a la loca, evitaba usar esas palabras porque creía que estaba bien y que no quería sufrir simplemente, pero no me daba cuenta que necesitaba ese tipo de procesos para poder crecer. Dice que Dios no nos va a llevar donde nuestro carácter no nos pueda sostener porque nos ama. Imagínense, el Señor no nos va a poner una prueba que nosotros no podamos soportar. Vamos a leer Génesis 28:15. Y dice, Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahí nos muestra que el Señor tiene un propósito y no nos va a abandonar hasta que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Y aunque caigamos en el pozo más profundo, aunque caigamos en el pozo más oscuro y todo el mundo a nuestro alrededor nos haya abandonado, nuestra familia, nuestros amigos, si tenemos a Jesús, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y eso yo llegué a entender justo ahí. Y dije, pase lo que pase, venga la prueba que venga, caiga en el pozo más profundo, más oscuro,
Si tengo a Jesús, lo tengo todo y me basta con Él para poder salir de esa prueba. Y tenemos un claro ejemplo de Jacob. Jacob se sentía totalmente solo, ¿no? Porque dice que la gente lo miraba como un suplantador, como un mentiroso, lo despreciaba, la gente creía que era un caso perdido. Pero dice que Jesús veía en él un príncipe, un guerrero. Otra prueba que tenemos es el hijo pródigo, que después de creer que lo tenía todo, de malgastar su dinero en fiestas, en relaciones, en bebidas, al final quedó totalmente roto. Y dice que volvió a la casa de su padre con un corazón roto, estaba humillado, estaba avergonzado. Y cuando volvió a la casa de su padre, no esperó que su papá lo reciba con un abrazo, con una sonrisa, con un festín, con ropa nueva. Y con esto nos damos cuenta que el Señor, para Dios, tenemos esperanza. Él nunca ve un caso perdido. Quizás podemos pensar nosotros que yo soy un caso perdido ya para Dios, yo ya no tengo solución. Pero realmente podemos saber y podemos tener la esperanza de que para Él no hay nada imposible. Él es especialista en hacer de lo imposible posible. Hemos visto tantas veces como personas que tenían una enfermedad terminal y decían, esta persona ya no da para más. De un momento a otro cambiaba su situación y se sanaba. Y los médicos no tenían una respuesta científica. Era porque Dios había obrado en sus vidas, en su vida, había trabajado en él. Él es especialista en restaurar todo lo que está roto, así como al hijo pródigo lo restauró. Y quizás muchos de nosotros en este momento estamos pasando por algo similar. Quizás tenemos heridas en nuestros corazones que no hemos sanado. Tenemos vacíos en nuestros corazones que no hemos llenado. Quizás tratamos de llenar esos vacíos con cosas del mundo, con cosas pasajeras, con relaciones pasajeras. Pero el único que puede llenar esos vacíos es Jesús. Entonces nosotros debemos aprender a humillarnos delante de Él y entregar nuestra situación, entregar nuestros problemas a Jesús, porque dice Él que nosotros debemos descansar en Él. Nosotros debemos entregar nuestras cargas y entregarle a Él. Porque una prueba no se pasa sola, se pasa con Dios. Él está ahí para sostenernos, para sostener nuestras manos. Y si nos cansamos, Él nos ayuda, nos levanta. Entonces, el Señor nunca dejó una obra a medias. Cada una de sus obras las termina. Y quizás alguno de nosotros podemos sentir o si alguna vez han sentido que su vida no tiene rumbo, o están cansados, frustrados, piensan que sus decisiones les han llevado por un mal camino, o que los problemas nunca pasan, o que muchas veces han llegado a odiar su vida, a despreciarse ustedes mismos. Quiero que sepan que el Señor es el único que puede transformar nuestras vidas, reconstruir nuestros corazones, sanar toda herida. Entonces yo les invito a ustedes a que permitan que Jesús sea el alfarero de sus vidas, que dirija nuestras vidas y que con sus manos de amor Él pueda moldearnos y pueda crear esa vasija especial y única para lo que nosotros fuimos creados. Porque desde el momento en que nosotros existimos, desde la barriga de nuestra mamá, el Señor tenía un propósito para cada uno de nosotros. Dice que el barro es débil y es esa debilidad la que me hace acercar a Dios. Debemos reconocer nuestra debilidad y que somos frágiles y que necesitamos de un Salvador y que debemos depender de Él.
no huyamos del taller de Dios, sino más bien nos dejemos moldear, nos dejemos transformar, y aunque duela y nos quebrantemos, tengamos claro que todo proceso es con un propósito, para agradar a Dios con nuestras vidas. Dice que había un pintor que tenía en mente hacer el retrato de una mujer, pero cuando comenzó, dice que no le gustó los colores, entonces volvió a hacer. Rehizo y no le gustó la forma del rostro, la volvió a hacer. No le gustó el color del cabello con los ojos y la volvió a hacer muchas veces, hasta que llegó un momento que dijo, este es el resultado que yo tenía en mente. Y se sintió feliz y se sintió totalmente realizado. Dios es el artista que tiene una imagen en su mente y no se detendrá hasta lograrlo. Y bueno, eso es todo, hermanos. Espero que esta palabra nos ayude para que nos entreguemos a Jesús y entreguemos nuestras vidas para poder ser transformados, cambiados, como Él quiere que seamos. Vamos a orar. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las Escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.